el presidente Petro ayer tuvo la última reunión, digamos de manera formal, con la ahora ex canciller Laura Sarabia. ¿Usted qué información tiene sobre el futuro de la doctora Sarabia? ¿Se queda en el gobierno? ¿Se va a hacer alguna otra cosa? ¿Qué sabe? Espinosa, definitivamente Laura Sarabia no se queda en el gobierno, se va. Ayer la charla con el presidente Gustavo Petro fue tranquila, fue una buena charla y trascendió que inclusive el presidente habría tratado de retenerla en el gobierno, proponiéndole que se quedara en la Embajada de Colombia en Londres, que está vacante desde que renunció Roy Barreras a esa dignidad. Sin embargo, la ex canciller afirmó que su tiempo en el gobierno ya había terminado, lo dijo tanto en privado como públicamente en la rueda de prensa, y lo que se sabe es que por ahora ella se va a dedicar a su bebé. Recordemos que ya fue mamá iniciando este gobierno y quiere dedicarle este tiempo a su hijo. Ya vendrá en unos meses o en unos días la decisión de si acepta alguna de las propuestas que la empresa privada le ha ofrecido a Laura Sarabia. Lo que se sabe también, Espinosa, que se confirmó la primicia de 6 a.m., la nueva canciller será Rosa Yolanda Villavicencio. Ella se viene desempeñando como vicecanciller, llegó hace solo un par de meses a la Cancillería, y también Espinosa que la nueva canciller pues públicamente ha expresado su afinidad o al menos su consideración de que en Venezuela hay una democracia y de que la pasada elección de Ah, Nicolás Maduro sí. fue pues absolutamente democrática y transparente. Qué bueno que lo mencione, Diana, porque precisamente le iba a leer a Fraile y a usted y a los oyentes un trino de la entonces todavía no funcionaria. Entiendo que ya en ese momento, no estoy seguro si estaba en el gobierno, me parece que no, o si estaba en la Cancillería, no estaba pues en el cargo que tiene actualmente como vicecanciller y ahora como canciller encargada. Pero sí, antes de eso le iba a decir que yo creo que la doctora Sarabia, si se fue del gobierno porque no compartía algunas decisiones del gobierno, me parece que no sería coherente que aceptara ni una embajada ni ningún otro cargo. Y yo creo que Ella ha dicho que que no, su sí, tiempo ya sí, terminó y que no yo creo se que queda en el gobierno en ningún caso. eso es lo que va a pasar. Sí, ahora, a propósito de la nueva canciller encargada, el 29 de julio del 2024, hace casi un año, contestando un trino de Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria escribía: se robaron las elecciones. El papel de Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo en todo esto es una vergüenza. Se refería a las elecciones en Venezuela, que ya sabemos todos que se las robaron, por supuesto. La respuesta de ella: qué ligero de opinión, malintencionada y perversa. Desde su comodidad es fácil lanzar dudas y crear zozobra, que poco demócrata es usted. Le falta una coma por ahí, alguna cosita. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, y los observadores, testigos y partidos en Venezuela saben que el pueblo eligió. Yo me pregunto, doctor Herrera, Fraile y Diana, si la canciller en funciones sigue pensando lo mismo un año después, que en efecto el pueblo eligió, o si hoy en día reconoce que se robaron las elecciones. Y mire usted la particularidad. Pareciera ser los que hacen seguimiento a las hojas de vida que no es la hoja más adecuada para representar los intereses de Colombia en el exterior, teniendo en cuenta su experiencia y con independencia de que pueda contar con otro recorrido. Lo otro es en lo que hace sus carencias frente a manejos de idioma. Y lo otro es si esta es la persona que va por conducir o reconducir, por buen término, las relaciones con los Estados Unidos. Pero además, más allá del tema de la Cancillería, sí advierto una gran preocupación en lo que hace de la revisión óptica de los ojos para ver qué es una democracia y qué no lo es. Porque si hay algo que no es una democracia es Venezuela. Si la nueva canciller de manera tosuda señala que lo es, valdría la pena repasar los conceptos de democracia que desde Rousseau son supremamente claros. Bueno, Fraile, la Procuraduría abrió una investigación a los funcionarios del gobierno que están autorizando o que autorizaron, lo que contamos acá en primicia hace un poco más de 3 semanas, las medidas para saltarse la regla fiscal, eso que hicieron a pesar de que los conceptos
del Comité Autónomo de la Regla Fiscal eran negativos para que eso no se hiciera. En efecto, pues hubo lo primero, una acción disciplinaria por parte de la senadora Paloma Valencia, que le pidió precisamente a la Procuraduría que revisara si lo que se había hecho estaba dentro de las funciones y ajustado a la ley, el tema de, por ejemplo, aprobar cerca de 30 billones de pesos como transacciones de una única vez para romper la regla fiscal del 2024. Le responde entonces la Procuraduría que, en efecto, ha abierto una investigación previa en ese asunto a funcionarios por determinar del CONFIS que hayan firmado esos documentos que permitieron esas actuaciones para revisar si su actitud y sus actuaciones riñen con el Código Único Disciplinario. En ese sentido, entonces, se ordena la práctica de pruebas, remitir al Ministerio de Hacienda la solicitud de los nombres de las personas que participaron de estas decisiones y ahí vamos a determinar si la Procuraduría considera o no que saltarse la regla fiscal pudo haber sido una falta disciplinaria por parte de estos funcionarios del gobierno. Doctor Hernando Herrera, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Doc, explíquenos en qué consisten, cambiando de tema, pasando de la economía al asunto de los pasaportes, las visitas preventivas que está haciendo la Procuraduría a la Cancillería. Eso lo contó ayer Juan Fraile muy temprano, a eso de las 8 de la mañana llegó la Procuraduría a una visita preventiva a la Cancillería y a la imprenta para indagar por el asunto de los pasaportes. ¿Qué quiere decir eso y qué podría derivarse de esas actuaciones? Y al final le tengo un datico del tema de los pasaportes y de su amigo, el doctor Alfredo Saade. Bueno, muy bien. Amigo, el ratón del queso. Pero bueno, vamos en cuanto a lo que usted me pregunta, que me parece muy interesante. El alcance que tienen esas visitas preventivas de la Procuraduría General, que son en general, Jorge, una herramienta para anticiparse a posibles vulneraciones de derechos y para promover el cumplimiento de la ley en todo escenario de la gestión pública. Y esas visitas son muy importantes porque dentro de ese escenario buscan detectar esos riesgos, advertir posibles irregularidades antes de que se conviertan en problemas mayores y son un mecanismo esencialmente de control, también desde luego de prevención, como su mismo nombre lo indica. En este caso en particular ayudarían a evitar que esos servidores públicos, Saade, la canciller, ya no sé en qué número de canciller vamos, incurran en probables actos lesivos o que se produzcan detrimentos patrimoniales contra el Estado y de otro lado también que en este caso en particular se protejan los derechos de los ciudadanos que se podrían ver afectados privándoseles de su derecho fundamental a obtener su pasaporte. Y esa es la explicación jurídica, Jorge. Vamos a una explicación más práctica y podemos entonces homologar esa facultad de la Procuraduría con el caso de una rectoría y de un alumno flojo, vago o descuidado. Y en este ejemplo entonces la rectoría es la Procuraduría y el alumno con problemas académicos y disciplinarios es la Cancillería y consorciados. A un alumno, sabemos, lo pueden reconvenir citándolo a la rectoría, luego pueden citar a sus padres, luego pueden imponerle matrícula condicional y luego, si no hace caso, expulsarlo. Y estamos justamente en esa fase en la que el rector ha citado al alumno para advertirlo que puede perder el año y puede ser amonestado. Ese sería el alcance fundamental, Jorge. Bueno, el dato es el siguiente, doctor Herrera, y para esto necesito la ayuda de Diana. Saray, ¿anda por ahí? Aquí estoy, por supuesto. Usted siempre. contó ayer en Caracol Radio que hay un problema en algunos de los sitios de expediciones de pasaportes en Bogotá, porque la gente, ante toda esta situación todavía no de emergencia, pero que puede convertirse en una emergencia relativamente pronto, pues si tiene su pasaporte a punto de vencer, está haciendo trámites para renovarlo pronto. Si se empiezan a pedir más citas, pues obviamente las filas van aumentando. ¿Le entendí bien, cierto? Así tal cual, lo que contábamos ayer en este programa es que precisamente el sistema tiene cierta cantidad de citas disponibles y como ha venido esta avalancha de solicitudes, pues las solicitudes superan la capacidad de citas y por eso es que hemos visto que mucha gente ha buscado un espacio y no lo encuentra y también que mucha gente ha ido personalmente a la oficina de pasaportes a buscar una solución a esta situación. Yo le tengo el siguiente dato. El viernes pasado, hace menos de 8 días, ese día en Colombia se expidieron 10.500 pasaportes. En un día. Eso es mucho más de lo que generalmente se expide en un día. El promedio es 8.000 diario, es más o menos el promedio. El jefe de gabinete, el señor Alfredo Saade, ha dicho en distintas entrevistas que él promete que Colombia no se va a quedar sin pasaportes y ha dado una cifra. Ha dicho que el contratista
los señores de Thomas Gregg Sons tienen que dejar 600.000 libretas de pasaportes, que no es lo mismo que un pasaporte. Una cosa es la libreta en blanco y otra cosa es el pasaporte. Lo que pasa en la mitad de las dos se llama personalización. Y que como tienen que dejar 600.000 libretas de pasaportes cuando finalice el contrato, el gobierno va a ganar, según él, 6 meses de trabajo para poder entregar a los colombianos el pasaporte como lo manda la ley. Esas son sus palabras. El problema, doctor Herrera y Diana, es que el contrato que firmó la Cancillería bajo las órdenes de Luis Gilberto Murillo, la urgencia manifiesta con Thomas Gregg Sons, que termina ahora en agosto, no dice eso. Lo único que dice es que el contrato, y le voy a leer la cláusula, es que el plazo para ejecutar el contrato será desde el 3 de octubre del 2024 hasta el 31 de agosto de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra. Es decir, esa es la razón por la que el señor Saade pidió en la Cancillería, según la versión de la ex canciller Laura Sarabia, que demoraran las citas para que el stock de pasaportes alcanzara. Porque el doctor Saade sabe que eso que le está diciendo no es verdad. Ellos no tienen que dejar nada. Lo único que tienen que hacer es garantizar que los colombianos tengan su libreta de pasaportes, su pasaporte, hasta el día que termine el contrato. Puede que queden pasaportes, Jorge. Pero si la gente empieza a pedir más, puede que no queden. ¿Qué tal? Jorge, Bueno, sí, por favor, Diana, adelante. Gracias, doctor Herrera. Usted, como siempre, un caballero. Sí, quería insistir en eso que dice Jorge precisamente, porque el ex canciller Luis Gilberto Murillo precisamente en sus redes sociales dijo en las últimas horas que en ninguna manera se había planteado que la imprenta nacional tenía que empezar a imprimir los pasaportes a partir del 1 de septiembre. Ha sido clarísimo en que esto solo se vendría a dar después de 10 años. 10 años de transferencia de esa tecnología, de ese conocimiento, pero que en ninguna parte, dice el ex canciller sí. Murillo, ha dicho que esto tenga que darse a partir del 1 de septiembre. Por lo tanto, Jorge, así pasaran se dejaran esas 600.000 libretas que usted menciona y que quiere Alfredo Saade, pues lo cierto es que en ningún momento esto es de la manera que quiere verlo el canciller. Pregunté por ese trino del canciller Murillo que explica lo de la personalización. A mí lo que me dicen es que en la imprenta tampoco tienen cómo hacer la personalización hoy, porque falta un detallito. Las máquinas. No han llegado las máquinas. Es decir, hoy, la imprenta no tiene cómo hacer eso. Perdón, la imprenta no pudo expedir, cumpliendo el contrato, 15.000 cédulas de extranjería en una alianza que tenía con una empresa mexicana. Y eso terminó mal. Y eran 15.000, que es más o menos lo que en 2 días, piden los colombianos de pasaportes. Ese es el escenario. Todo lo otro es fantasía. Pues mire, muy complicado el tema. Primero habría que recordarle al doctor Saade que se pase una leída por la ley 80, en la cual específicamente se señala que el contrato tiene que tener en materia pública, en materia administrativa, por ser solemne debe estar todo constar por escrito, no en la mente o en invenciones. El contrato, por eso es ley para las partes, siempre y cuando incumba eso. Lo que ustedes revelan, Jorge y Diana, es supremamente grave porque quiere decir que se está actuando pues con palos de ciego. Y de otro lado, muy preocupante el tema de la seguridad de esas libretas. Si no están las máquinas, como usted dice, Jorge, entonces ¿cómo se va a garantizar la seguridad en esa entrega y cómo además se va a garantizar que nuestro pasaporte siga siendo fiel documento cuando uno llegue a otro país? Varias complicaciones y mucha improvisación. No, y ojalá, como dice el presidente, algún día el Estado colombiano pueda encargarse de la expedición de las libretas de pasaportes y de los pasaportes. Nadie se opone a que lo pueda hacer la imprenta, pero tiene que prepararse. Es que uno primero nace, gatea, camina y se cae, trota y corre. No, uno no arranca corriendo antes de gatear, porque pues no funciona de esa forma el mundo, en general. Fraile, cambiemos de tema. Los aviones Gripen, los aviones que compró Colombia, los aviones de combate, los caza que van a reemplazar a los moribundos Kafir, ¿van a estar en Medellín? Estamos en plena feria aeronáutica en la ciudad de Medellín y la gente de Saab casi que ha anunciado una toma de este espacio para mostrarle a los colombianos la tecnología de sus aviones. Entonces vamos a tener réplica a escala real del Gripen. La gente va a poder acercarse, casi que montarse, verlo, cómo funciona,
el diseño, también un simulador para que la gente entienda cómo funcionan. Pero la noticia que trae hoy Saab es que los asistentes tendrán la oportunidad de ver por primera vez en los cielos colombianos y en exhibición estática 2 aviones Gripen E de la Fuerza Aérea de Brasil. Recordemos, esta feria aeronáutica se adelantará en Río Negro del 9 al 13 de julio del 2025. O sea, deben estar por llegar. En efecto, Saab tiene una fábrica gigantesca de aviones en Brasil. Eso hizo parte del negocio con ellos. Se espera que hacia Colombia también haya ese tipo de transferencia de tecnología y de conocimiento para la fabricación de partes de estos aviones. Así que pues es una buenísima oportunidad para ver en qué fue que nos embarcamos, pero además, Espinosa, también para que el gobierno de repente haga los anuncios, porque yo le digo, el COMPES no está. Y hay un acuerdo de entendimiento, ya hay una ceremonia, una intención real de hacerlo, pero el documento no está.